Saludos amigos, mi nombre es Emanuel Betances y les doy la bienvenida a una entrega más de mi programa Encuentro. Esta es una serie de entrevistas, conversaciones con diferentes amigos a los cuales he conocido a través de las redes sociales en los últimos años y que han impactado y edificado mi vida de alguna manera a través de lo que ellos hacen. Y hoy es un placer para mí llegar hasta la bella República de la Argentina para hablar con un amigo al cual he llegado a querer a través de lo que hemos compartido en las redes sociales, en el internet en los últimos meses. Es una persona que a pesar de que no es muy dado a presentarse, a usar su nombre, pero es una persona que Dios está usando grandemente a través de diferentes ministerios. Uno que ustedes tal vez conocen es el Ministerio de Soldados de Jesucristo, que tiene un gran seguimiento en las redes sociales. Así que es un placer para mí presentarles en el día de hoy a mi amigo desde Argentina, mi amigo Enrique Oriolo. ¿Cómo tú estás, Enrique? ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por la presentación. De mi lado también te quiero mucho. Muy bien, gracias a Dios en Argentina, días de calor, se acerca el verano, para vos el invierno, pero eso es lo bueno de vivir acá. Así que agradecido al Señor por esta oportunidad de conversar con vos y a la vez tener esta entrevista y esta charla. Sí, es lo bueno de vivir allá cuando usted le va a meter el verano, pero ese frío allá pica. Así que cuando ustedes están frizándose, aquí está caliente, así que es lo mismo, lo que va viene, ¿no? Y acá prendemos el fueguito para un asado cuando hace Ay, frío. señor, no me hagas eso, no. Oye, de verdad, Enrique, gracias por aceptar mi invitación, por venir a compartir conmigo, y yo espero que este pequeño o este rato que vamos a hablar, que sea de bendición para nosotros y de bendición para los que nos están escuchando. Y yo quisiera que comencemos. Bueno, ya sabemos que tú estás en la Argentina, pero quiero que te dejes conocer un poquito más en qué ciudad estás, que nos den una pequeña reseña biográfica de quién eres. Bueno, qué tema. Siempre que mi esposa dice que voy a contar mi testimonio se va, porque ya lo escucha tantas veces que a veces le cansa. Pero bueno, mi nombre es Enrique Oriolo, soy argentino, nací en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en el mar. Eh, Naciste en el mar, ¿y cómo fue eso? Complicado, sí, pero eso es para otra entrevista. Eh, no, nací en Mar del Plata en un hospital, en el Mar del Plata. Entonces, bueno, desde muy pequeño me crié hasta los 20 años en una ciudad llamada Chascomús, un pueblo chiquito, que está a 1 hora y media aproximadamente de Buenos Aires. Eh, Tengo 4 hermanos, todos varones. Tengo mis padres, gracias a Dios todavía están vivos y los puedo disfrutar. Conocí al Señor a los 17 años. En realidad yo era un joven católico, metido hasta la médula, trabajando en la diócesis, pertenecía al grupo de jóvenes de la Catedral de Chascomús. Tenía muchos amigos sacerdotes y uno de mis anhelos era poder seguir el sacerdocio católico. Tú eras Eh, medio monaguillo entonces. claro, era monaguillo, llevaba el El turíbulo, se le agua llama, bendita. el incienso en la Pascua y todas las cosas. Preparábamos las hostias y todo para cada misa. Eh, También íbamos a retiros espirituales con la Iglesia Católica, hacíamos viajes, infancia misionera, colectas, cáritas, todo ese tipo de cosas que se hace acostumbradamente en la Iglesia Católica.
Pero luego de ahí me decepcioné bastante cuando, me acuerdo, le dije a un sacerdote amigo mío que quería ser sacerdote, que quería entrar al seminario, y ahí fue cuando me dijo, mira, primero creo que tenés que vivir la vida porque realmente no sabes si esto es para vos. Y la verdad me empecé a decepcionar mucho desde ese momento y a ver que lo que ellos hacían no era lo que la palabra de Dios nos enseñaba. Yo, con mi poco entendimiento, no entendía mucho, pero yo leía, me acuerdo, la parábola del pastor y sus 99 ovejas, que dejaba las 99 ovejas y iba a buscar la oveja perdida. Y me acuerdo que en la catedral atendían de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Entonces eso empezó a carcomerme por dentro, a desilusionarme, decepcionarme, y al final me fui de esa iglesia para para no pisar nunca más una iglesia católica desde ese día. Y como nosotros, mi mamá es de una provincia del interior de Argentina llamada Santiago del Estero, y viene de un pueblo como de menos de 1000 habitantes entre medio de unos cerros, y viene de una cultura muy mística, muy supersticiosa, donde siempre tenías conocidos que eran curanderos, que iban a brujos, eh, y crecimos así nosotros en casa. Crecimos teniendo un pediatra que nos atendía cuando éramos chicos y teniendo un curandero que si el pediatra no solucionaba el tema, nos llevaban al curandero. Y nos Wow. tiraban, me acuerdo, las cartas de tarot. Había uno que era medio vidente que veía en una hoja, una hoja blanca veía, no sé qué veía, pero él decía que veía y bueno, eh, era como nuestro pediatra en la familia, era el médico de cabecera de la familia. Teníamos un curandero de cabecera. Entonces nosotros crecimos con una apertura a lo espiritual. Mis padres católicos no practicantes, católicos de profesión. Mi mamá muy mística, esos tipos de madres que le prenden velas a los muertos, que prenden velas en las fotitos cuando se cumplen aniversarios de fallecimiento y cosas así. Y así crecimos, con una apertura a lo espiritual, con una apertura siempre al misticismo, a lo supersticioso. Y a mí me fascinaba, todo lo que tenía que ver con cosas sobrenaturales, a mí me fascinaba. Me acuerdo que yo miraba todos los días, hay un canal, no sé si sigue existiendo, pero cuando yo era chico había un canal que se llamaba Infinito Paranormal. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿De quién era eso? ¿De Walter Mercado? no, no tengo ni idea, pero yo me pasaba todas las tardes mirando ese canal. Eran historias de fantasmas, historias de ángeles que habían salvado la vida a alguien. Todo lo que se te pueda ocurrir que tiene que ver con misticismo estaba ahí y a mí me fascinaba y yo me enloquecía por ver esas cosas. Cuando me alejé de la iglesia católica fue como la oportunidad y la excusa de decir, bueno, me voy a meter de lleno a ese tipo de cosas. Eh, Mi mamá tenía una conocida que era una curandera, medio bruja, entonces decido ir solo por primera vez en mi vida a, a que me tiren las cartas, a que me digan mi futuro. Y recuerdo, tenía 17 años recién cumplidos, me acuerdo que voy a ese lugar y esta señora, una señora muy grande también, ya me tira las cartas y empezamos, y ella empieza a llorar delante mío y dice, no, esto es maravilloso, vos sos un enviado de Dios para este mundo, sos la reencarnación de una santa que vivió en el Ay, pasado. Dios mío, ¿qué es eso? Sí, lo que te puedes imaginar. Y me dijo, y viniste para deshacer las obras del diablo, y todo como, a mí me encantó. Cuando yo le escuché Oh, dije, pero ven acá, ¿y a quién no le va a wow, gustar todo eso, mi hermano? dije, Pero, esto es oye, lo que yo quería, te mezcló como cuatro o cinco religiones juntas. todo junto y amontonado. Entonces, desde ese día dije, bueno, yo tengo que aprender esto. Yo tengo que seguir este camino, este es el camino para servir a Dios. Entonces empecé a consultar otros curanderos y todos decían lo mismo, todos repetían la misma historia.
Ellos no se conocían entre sí, pero repetían la misma historia. No me preguntes cómo, por qué, ni nada, porque no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo ahí empecé a meterme más, empecé a comprarme, tenía mi mazo de tarot, de cartas de tarot, tiraba las cartas de tarot a mis amigos, en mi casa. Para este momento, mis padres se habían divorciado, cuando yo tenía también 17 años. Todo pasó en ese año. Mis padres se habían divorciado, nos habíamos ido a vivir con mi mamá y mis hermanos a una pequeña casa que tenía mi papá. La situación económica no era nada fácil y inclusive llegó a haber momentos en que los curanderos nos cocinaban y nos daban comida, nos ayudaban económicamente y era como que ese era el flujo, ya eran partes amigos, partes de lo que era la familia. Para este momento yo no vivía nada bien. Yo era un joven que fumaba mucho, a pesar de que tenía problemas en los bronquios, fumaba un atado diario de cigarrillos, también tomaba como cualquier joven de mi ciudad, ¿no? Nosotros no conocíamos nada de la palabra de Dios, ni del Evangelio, ni se nos había predicado. Lo que nosotros creíamos, o lo que yo creía para hablar personalmente, era que había religión católica y misticismo y ya está, y paramos ahí. Entonces, llega un momento en que mi hermano mayor, me lleva 4 años, empieza a tener ataques de suicidio. De repente estaba en casa, abría la puerta, salía a la calle, empezaba a correr delante de los autos, y los autos tenían que tirarse al costado de la vereda para no atropellarlo. Y no sabíamos por qué, no entendíamos por qué pasaba, y claro, lo primero que nosotros nos vino a la mente es, bueno, esto vamos a llevarlo a los curanderos. Y lo llevamos a curanderos, lo llevamos a parapsicólogos. Hasta yo mismo un día lo quise exorcizar con un artículo que me había bajado de internet de exorcismo. ¿Cómo así? Oye, tú bajaste un artículo de exorcismo y le entraste. Claro, yo me bajé un artículo al mejor estilo de la película Exorcista. Pero no mejoró, no mejoraba, no mejoraba y de repente una persona nos dice, ustedes quieren sacar demonios. Entonces tienen que ir a una iglesia pentecostal, me dijo. Y cuando nosotros vivíamos a una cuadra de una iglesia pentecostal. A regañadientes mi mamá me dice, vamos, acompáñame, yo no pienso ir sola, vamos por tu hermano. Y fuimos un sábado y fuimos el domingo a la reunión y yo no me fui más de ahí. Yo no quería ir, pero después no me fui más. Me gustaba mucho cómo hablaba de la Biblia. Yo hasta ahora lo único que tenía de un hombre hablando la Biblia era un sacerdote hablando en la catedral. Y que era algo de lo que yo literalmente me dormía, porque era un discurso político, era un discurso de otras cosas, pero no era una exposición de las escrituras. Lo más cercano a lo que yo había tenido de exposición de las escrituras ese era ese domingo, delante de ese pastor que estaba predicando la palabra de Dios. No me acuerdo ni qué predicaba. Lo que sé es que yo después no me fui más. Empezamos a ir con mi familia, ellos a los pocos meses se fueron y yo seguí. Me bauticé y empecé a liderar en la iglesia, empecé a trabajar en la iglesia, predicaba, me mandaron a abrir una obra como misionero a una ciudad cerca de donde vivíamos. Entonces empecé a trabajar muchísimo en la iglesia, muchísimo, y empecé a ir a un seminario pentecostal también. Y ahí fue cuando, en un momento en ese seminario, empecé a estudiar más de la palabra, a aprender más de la escritura, cosas que yo no sabía, porque hasta este momento mis máximos referentes en toda mi vida eran Benny Hinn, Dante Gebel, Cash Luna, y era lo que yo seguía y lo que yo interpretaba que era la iglesia evangélica. Yo no conocía, los bautistas para nosotros eran gente seca y fría que había perdido el espíritu y el fuego. Entonces no le prestaba atención, no solamente se habían quedado en una letra que mata. Entonces nosotros teníamos que seguir a los referentes que tenían unción, que tenían poder de Dios y que tenían sabiduría y revelación de Dios para este tiempo, para lo que había que hacer en este tiempo. Cuando yo empiezo a estudiar en el seminario,
obviamente muchísimo de lo que yo tenía en mi cabeza como cristianismo empieza a caer. Y empieza a caer mi imagen de lo que tenía que era un pastor. eh, Empezamos a estudiar las epístolas pastorales, el apóstol Pablo, Timoteo, y mi vida, mis ojos se empezaron a abrir, mi mente se empezó a abrir, y empecé a ver un montón de cosas que no estaban bien en la iglesia donde yo estaba. Ujú. Obviamente hoy han pasado muchos años de eso, y Y yo reconozco, y si tuviera que aconsejar a un joven que está abriendo sus ojos a la realidad de la Biblia y ve que en su iglesia no es esa realidad, yo lo primero que yo era amigo de mi pastor. Entonces fui a la casa del pastor, me senté y le digo, mirá, negro, esto es así, 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 y no estamos haciendo eso. Entonces, en vez de ir a construir o ser un agente de cambio en mi iglesia, lo que hice fue ir a mostrar lo que no se estaba haciendo bien. Hoy, reflexionando, creo que lo hubiera hecho de otra manera, pero en ese momento era muy inmaduro, tenía recién 1 año y medio, menos de 2 años de creyente, y, y ahí empezó a desbarrancarse la relación con mi pastor, y a lo último, de esa iglesia me terminaron echando de la iglesia. Porque claro, yo decía, bueno, tenemos que seguir como Cristo evangelizó, como Cristo iba de casa en casa predicando el evangelio, y mi iglesia decía, no, nosotros tenemos que basarnos en la experiencia de aquellos pastores que tuvieron tal estrategia o tal otra estrategia para ganar su ciudad. Entonces era todo así como basándose en estrategias, nos visitaban profetas, nos visitaban apóstoles en la iglesia, y era todo revelación, pero cuando vos decías, no, la revelación solamente es la Biblia, y me decían, no, no es así. Entonces a lo último me dijeron, bueno, vemos que no podemos seguir juntos, porque vos estás diciendo que no hay más revelación que la Escritura, nosotros estamos diciendo que sí hay más revelación que la Escritura, que lo que Jesucristo hizo fue para su tiempo y lo que ahora hay que encontrar nuevas estrategias. Y bueno, literalmente me dijeron, te liberamos, listo, no vayas más a la iglesia, no pises más ese lugar. Así que desde ese día estaba muy triste porque hubo hermanos, yo predicaba todos los viernes en una reunión, a veces predicaba los domingos, hubo hermanos que nunca más los vi, otros hermanos que sí los volví a ver, eh, yo tocaba el teclado, cantaba en la iglesia, ni siquiera me quedé con mis partituras, ya ahora no sé. Interesante, yo no sabía que tú tocabas y que cantabas también. Sí, tocaba y cantaba, como vos lo dijiste, tiempo Pero pasado. eso en tiempo pasado. Sí, sí, perdí la práctica, ya no me No, pero acuerdo. yo No, te iba a pedir que me cantaras algo, che. no, lo único que cantaba remolineando o haz llover y ya no. Óyeme, Ya entonces, con, con cuéntame, esas dos estamos. ¿eh? ¿Cómo fue? Con esas dos canciones ya estábamos, digo. No, no, yo No hacía me falta imagino, eso era glorioso. fuego, Pero, fuego. óyeme, manita, entonces, wow, a ti te han pasado, porque tú eres jovencito, ¿cuántos años tú tienes? Tengo 24 y ahora el 6 de enero, para que me regalen algo, el 6 de enero cumplo 25. Wow, o sea, tú eres jovencito y te han pasado tantas cosas. Entonces, ese momento en que, porque eh, nos hemos metido en muchas cosas, pero la parte, cuando eso te pasó, ya tú estabas casado. No, tenía... Pero sí estabas de novio con tu esposa ahora, ¿no? No, no, Tampoco. Ok, tenía casi 20 años, casi 20 tenías años. casi 20 años. Entonces, tú sales de esa iglesia y ¿qué pasa entonces? Salgo de esa iglesia, yo estaba trabajando en una distribuidora, en Chascomús, y yendo un día a mi trabajo a la mañana, sentí como el llamado de Abraham, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela y vete, no sé. Y dije, bueno, en Chascomús ya no tengo nada que hacer, yo quiero servir al Señor y creo que lo único que el primer paso que tengo que hacer es prepararme en su palabra. Entonces mi decisión era, bueno, listo, voy a renunciar, me voy a ir a Buenos Aires, a donde estaba estudiando en el seminario, voy a buscar un alquiler, un trabajo y voy a terminar mis estudios, me voy a recibir del seminario,
voy a ser pastor, plantar una iglesia, etcétera. Yo ya tenía como que me había proyectado toda esa idea. Okay. ¿Y qué seminario era este? El Instituto Bíblico Río de la Plata, el Río de la Instituto Plata. de las Asambleas de Dios Okay. en Tú Buenos estabas Aires. estudiando de ese Chascomús, ¿verdad? Sí, Y ahora querías mudarte a Buenos Aires, a la central. claro, Ok, claro, me perfecto. quería mudar para terminar mis estudios en el seminario. Ok. Como mis padres no eran cristianos y mis hermanos tampoco, bueno, mis papás no me entendieron mucho. La verdad no fue en buenos términos que yo me fui, eh, pero me fui. Creo que creía, estaba totalmente convencido que era la voluntad de Dios. Entonces agarré mis cosas y con un bolsito y nada más me vine acá a Buenos Aires. No pude conseguir cerca del seminario porque eran muy caros los alquileres, Ajá. así que me tuve que ir como a 2 horas del seminario. A 2 horas de Y seminario. Pero tú no conocías a nadie ahí en Buenos Aires. no, Wow. Entonces te vas solo con 20 años. claro, me vengo solo con 20 años. eh, y bueno, vengo a parar a un departamento, un monoambiente chiquitito que me salía económico para pagar. Entre tanto, una familia me estaba ayudando de una iglesia, hasta que yo me pude mudar a ese departamento y conseguí un trabajo de albañil, que yo como albañil soy muy malo y gracias a Dios duró poco tiempo, eh, pésimo. Y al poquito tiempo entré a trabajar en una empresa de tecnología, de internet, y ahí es donde yo después aprendo a diseñar en esa empresa. Eh, Okay. Hasta ahí, bueno, después cuando yo me mudé acá a Buenos Aires, para hacer un poco más corta la historia, eh, empecé a ir a congregar a una iglesia donde la saxofonista que tocaba era muy hermosa. Ah, ok. Ya veo, sigue. Y, y bueno, hoy es mi esposa. Ella, Ok. Entonces, y después, bueno, te conquistó tocando el saxofón. claro, claro. Así que bueno, nos casamos, nos conocimos, tuvimos 6 meses de novio, nos casamos y ya llevamos 3 años y pico de casados. Oh, Eh, qué bien. hace, hace 2 años y medio nos casamos y a los poquitos meses de que nos casamos nos fuimos de esa iglesia. Porque era una iglesia donde no se enseña, actualmente tampoco se enseña la sana doctrina. Nosotros como que veníamos soportando, y al final ya no pudimos aguantar más y querían meter el G12 y un montón de doctrinas extrañas, y cuando nosotros fuimos a hablar para decirles que eso no era conforme a la escritura, lo único que recibimos fueron ataques, insultos, maldiciones, lo que se te pueda ocurrir, Wow, qué y pena. hasta querían dividir nuestro matrimonio. Ya estábamos casados, nos querían separar, así que imagínate qué clase, ¿no? Oye, De liderazgo. pero ahí en Argentina son bravos. Son complicadas, sí. Así que bueno, de ahí nos fuimos y no en buenos términos, tampoco en buenos términos con toda la familia de mi esposa, ellos siguen allá, pero después, bueno, el Señor fue restableciendo los lazos y las relaciones con la familia, y eso estamos muy contentos hoy. Y estuvimos 7 meses sin congregarnos, que fueron una linda escuela de parte del Señor para mí, eh, donde nuestra congregación era la IBI y la IBCJ. Nos congregábamos por Son internet, iglesias en República Dominicana, las dos. claro, nos congregábamos por internet los domingos a la mañana, después estudiábamos la escritura en casa o leía libros, pero fue una época muy complicada, para mí porque no tenía amigos reformados, eh, no tenía a nadie, ningún pastor, nadie que me aconseje, ni siquiera tenía Facebook en esa época. No tenía, literalmente estaba yo y el Señor y los libros que Él me permitía tener, que MacArthur, Piper, que fui consiguiendo a través porque, bueno, no conté, pero como muchos, yo vengo a conocer las doctrinas de la gracia
a través de que un día buscando un video, no me acuerdo de Benny Hinn o de quién en internet, me topo con un video de Paul Washer del el famoso mensaje impactante para la juventud. Wow. Y eso Así, te encontraste con eso y te tumbó. y eso me descolocó toda la teología que tenía en la cabeza. Y ahí empecé, A cualquiera, porque ese mensaje es fuerte. sí, totalmente. Y ahí empecé. Paul Washer, esto fue así. Paul Washer mencionaba a alguien en la predicación y yo iba a Google y lo buscaba. Entonces Washer mencionaba Whitefield, Spurgeon, Piper, MacArthur, yo iba a Google y lo buscaba. Y empezaba así, a crecer la red de pastores, ¿no? Porque el primero era Paul Washer que conocía. Entonces cuando Washer mencionaba a alguien, yo decía, bueno, ese debe ser también sano, y lo buscaba. Y así fueron como una red, ¿no? Que me fui eh, aprendiendo más de pastores de sana doctrina, conociendo más la palabra, viendo qué libros podía comprar, qué cosas leer. Y yo tenía 4 horas de viaje diarias a mi trabajo. 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, si todo andaba bien. Y como el tráfico de Buenos Aires es complicado, a veces eran muchas horas. Y por la gracia de Dios, todas esas horas diarias yo las invertía en escuchando sermones, series de sermones, Wow. leyendo. Entonces era como, tenía 4 horas diarias mínimo de poder estar leyendo y aprendiendo cosas de las escrituras. Así durante 3 años que viajé a mi trabajo anterior, donde yo viajaba todos los días. Y para mí fue una gran bendición del Señor, porque si hoy lo quisiera hacer, no tuviera el tiempo. Pero en esa época, providencialmente, pude tener 4 horas diarias para estar comiéndome series de sermones, comiéndome libros en el bus. eh, Acá le decimos micro, pero digo bus para que sea más internacional. Bueno, en dominicana sería guagua, pero yo te entiendo. Entonces, nada, por la gracia de Dios, un día yo venía en un micro por acá y miré el cartel de mi iglesia, mi actual iglesia, que decía Iglesia Bíblica de Citibel. Y cuando yo miré la palabra bíblica, eso me chocó mucho. Porque yo decía, bueno, ¿qué será por bíblica? ¿Qué entenderán por bíblica? Y después de varios meses de investigar, porque hice una investigación por Google, ¿no? Investigué al pastor, investigué la asociación, investigué todo. Y cuando los investigué muy bien, después les mandé un mensaje por Facebook a mi pastor y él nos invitó a la iglesia. Y me acuerdo el primer día que llegué, yo siempre lo cuento, llegué y estaba escuchando por primera vez en vivo y en directo una predicación expositiva. Siempre había escuchado a través de internet, a través de MP3, sermones, lo que sea, pero en vivo y en directo estaba escuchando una predicación expositiva, me acuerdo de Apocalipsis, mensajes a las iglesias, y me senté con mi esposa estaba de 9 meses, ya estábamos por tener a nuestra hija Luz. eh, Me senté y yo no sabía si llorar, si reír, si arrodillarme, si pararme. Era una emoción tan grande de poder encontrar un lugar donde se exalte la palabra, donde se exalte a Cristo. Y todo el camino de regreso a mi casa yo iba llorando en el micro. Mi esposa no lloraba, estaba conmigo al lado, pero yo no paraba de llorar y no paraba de llorar y no paraba de llorar hasta llegar a mi casa. Y en la misma iglesia hace 2 años casi que ya estamos, Wow. y estamos sirviendo, estamos trabajando y muy, muy agradecidos al Señor porque es como un oasis en toda esta zona de Gran Buenos Aires Sur. Wow, impresionante como el Señor obra y cómo nos mueve. Tú ves en ese, primero, te da el tiempo para que puedas estudiar, para que puedas nutrirte, y luego te hace pasar por frente de la iglesia donde ahora estás. Qué bien, qué bien. Entonces, en esta iglesia, Iglesia Bíblica de City Bell, ¿dónde está esa iglesia? Bueno, la iglesia bíblica de Citibel está en Citibel, esa es la ciudad. Ja, 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 eso debe ser medio lógico, ¿verdad? Sí, pero Está la a ciudad se una llama, hora, ¿es un barrio o es una ciudad en Buenos Aires? no, es una ciudad que está a una hora aproximadamente de Buenos Aires. Está muy cerca de lo que es La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires,
que es una ciudad conocida también, está muy cerca de La Plata. Ok. Nosotros no vivíamos acá, nosotros vivíamos a media hora de acá. Y como encontramos la iglesia, bueno, oramos al Señor y nos mudamos, y ahora vivimos enfrente de la iglesia. Mira qué bien. ¿Y en qué ministerios estás trabajando ahí en la iglesia? Y en la iglesia, por la gracia del Señor, hoy estoy trabajando con el grupo de jóvenes, eh, y es una bendición eso. Es un grupo de jóvenes de la iglesia que aman al Señor, aman la palabra y nos juntamos una vez por semana y, y estudiamos las escrituras, a veces compartimos un artículo y lo charlamos, es más un tiempo de charlas, preguntas y respuestas, como un debate sano muy lindo. Y también estoy estudiando la iglesia tiene lo que se llama el Centro de Capacitación Bíblica para Pastores, eh, ya que la iglesia se fundó hace 4 años, pero es hace más de 10 años que mi pastor estaba trabajando en Argentina. Él es misionero de Denton Bible Church de Texas, y ellos vinieron con el fin de capacitar pastores en la palabra de Dios. Entonces, hace 4 años ellos abrieron esta iglesia y hace un año y medio que empezó una serie de capacitaciones donde estoy yo hoy, que han sido una gran bendición. Qué bien. Entonces tú estás como líder en el grupo juvenil. Claro, sí. Ok. ¿Y cómo se llama el grupo? El grupo, el nombre del grupo fue pasando por un montón de lados, pero el grupo se llama Ante su Palabra, Ante su palabra. Wow. basado ¿Y Isaías, ok, basado en dónde? en Isaías 66:2, que Dios dice que a este miraré, al quebrantado y humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Entonces, creo que es lo mayor que podemos hacer es temblar ante la palabra de Dios. Y por eso es el nombre. También para hacer un contraste, que los grupos de jóvenes por lo general, y acá en Argentina mucho más, es solamente pizza, diversión, PlayStation, pool, ping pong, lo que sea. Entonces, para marcar también un contraste, el grupo se llama Ante su palabra. O sea, lo que venimos a hacer es ponernos delante de la palabra de Dios, que es lo único que nos santifica. Wow. ¿Y qué usualmente tú me dices que se reúnen una vez a la semana? Descríbeme ahí Sí. más o menos qué pasa en uno de estas reuniones. Pasan distintas cosas. Por lo general, nos juntamos, tomamos mate, cosa que no pasaría en Dominicana, en Estados Unidos. No. Pero, para que sepan, nosotros en la iglesia tenemos de un montón de nacionalidades. Así que en el grupo de jóvenes están tomando mates salvadoreños, colombianos, paraguayos, de todo tipo de ¿Y, nacionalidades. y qué buscan esa gente ahí en City Bell? Explícame. Y la verdad yo no sé cómo llegaron todos a la iglesia. A que no tienen un dominicano ahí. No, no, dominicanos son medio raros acá en el sur. Hace mucho frío. Pero la verdad fue providencial. Tenemos de muchas nacionalidades en la iglesia, a pesar que somos una iglesia de números pequeña. Tenemos 40 miembros, pero tenemos de un montón de nacionalidades y eso enriquece mucho en la convivencia, la comunión. Y así que para seguir, nos juntamos, charlamos un rato de cómo te fue en la semana, cuáles fueron tus luchas, cuáles fueron tus desafíos, qué cosas el Señor te enseñó, qué cosas viste que el Señor hizo con vos. eh, Así que, y luego de ese tiempo, que es muy lindo, eh, por lo general hace poco estábamos haciendo una serie en Colosenses, una serie expositiva, pero ahora yo llevo un artículo, por lo general de coalición, algún artículo lindo que me haya gustado en la semana, que creo que aporta a los cimientos de la fe. Últimamente llevamos uno que era 8 razones para amar la sana doctrina. Y entonces hablábamos y el debate y preguntas y respuestas, todo sobre la sana doctrina y cómo ama Dios su palabra y nosotros tenemos que amar su palabra y vivir de acuerdo a eso. Y luego un artículo sobre la iglesia, que la iglesia es una comunidad, la importancia de congregarse. Entonces, es un lindo tiempo donde
mi mayor deseo es cimentar las bases de la fe cristiana, ¿no? Poner las columnas de la fe para, para toda la vida de cada creyente, ¿no? Que podamos enfrentar el día a día con una cosmovisión bíblica. Wow, impresionante. Y veo que pues, he visto los anuncios de que tienen pensado una conferencia juvenil ahora en el 2015. ¿Tú me puedes dar un avance más o menos de qué es lo que están pensando hacer? Sí, la conferencia nació mucho por una carga que teníamos, ya que en Argentina lo que es recursos para jóvenes es terrible, es malísimo, porque todos los que hacen muchísimos recursos para jóvenes en Argentina están centrados en el hombre, están centrados en sí mismo, es alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas y usar a Dios para eso. Eh, entonces tenés todo ese tipo de cosas, vos sos un campeón, sos un genio, eh, nada, y son cosas que lo único que hacen es alimentar el ego de la persona y no llevarte a la palabra de Dios, no llevarte a las escrituras. Obviamente que hablan de la Biblia y la utilizan para argumentar sus enseñanzas, pero lo que vemos es que no hay una oferta de sana doctrina para los jóvenes. Entonces es como que si no hay nada no hay una alternativa a lo que se está dando y proveyendo para los jóvenes, obviamente que no esperemos que ellos cambien y vayan a buscar alternativas sanas. Entonces nació con esa idea de decir, bueno, queremos proporcionar recursos de sana doctrina a la juventud argentina, en todo el país. Por eso es una conferencia que es estilo retiro, son 3 días en un lugar que tiene una capacidad para 600 jóvenes. Eh, va a estar Mauricio Velarde ministrando lo que es alabanza y adoración con un grupo de amigos músicos. Después tenemos también confirmado el pastor José Abela de Miami, creo que es, Providence Road se llama la iglesia. Y después tenemos otro orador que todavía no nos confirmó, pero lo único que te puedo decir es que es dominicano. Nada más. Ay, 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 está bien. Pero mira, fíjate que la conferencia, las 6 plenarias más grandes tienen que ver con el joven y el evangelio, el joven y la palabra de Dios, el joven y su cosmovisión del mundo, el joven y su identidad en Cristo, el joven y la santidad y el joven y el evangelismo. Son seis Wow. pilares para la juventud. Y tenemos, aparte de las 6 conferencias, de las 6 plenarias, tenemos talleres. Y los talleres están enfocados al joven y su vida cristiana después de la conferencia. Entonces los talleres son panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, interpretación bíblica, la autoridad de las Escrituras, apologética, diferentes, es como, no sé, 3 días donde vas a comer mucha carne Pero espiritual. eso no suena a conferencia juvenil en ningún sitio. Bueno, es también un contraste grande, es un contraste grandísimo entre lo que se ofrece hoy en Argentina y lo que estamos anhelando que el Señor nos ayude a ofrecer. La conferencia es en julio, 10, 11 y 12 de julio, Wow. en Buenos ¿Y Aires. cómo esto de buscar un local para 600 personas, viniendo tú de una iglesia relativamente pequeña, ¿qué apoyo tienen ustedes? ¿Tú tienes apoyo, perdón, de otras iglesias ahí en Argentina? O sea, ¿cómo Sí, la conferencia hay un cobro por la conferencia? Explícame un poquito cómo es eso. sí, el lugar es un lugar donde tenemos una iglesia amiga de nuestra iglesia que ya ha usado el lugar para conferencias, no sé si las has escuchado, Pasión por Dios, Yo creo que Argentina. sí. Ha Sí, estado Miguel Núñez, Otto Sánchez, sí, sí. eh, han usado ese lugar y tenemos un muchacho del equipo de logística que conoce a la gente del lugar y que hizo todos los trámites para que podamos alquilarlo en toda su capacidad. Es un lugar que tienen camas, tienen comida, tienen todo preparado y nosotros lo único que hacemos es ir y usar las instalaciones para las charlas y las conferencias. Es un lugar, obviamente, hay que pagar y va a haber un cobro, se va a cobrar la conferencia, pero es mínimo.
O sea, pagás tu comida, tu dormir ahí, y nada más. Y los Ok, materiales que te... entonces es algo, es como un campamento, entonces, porque podés dormir ahí también. Claro, es un retiro de 3 días, por decirlo de una Ok, manera. Es una ok, ok. conferencia a puertas cerradas en este lugar, donde tenés los 3 días la comida, el alojamiento, todo listo. All inclusive. Oh, eso, lo de la comida me gustó mucho escucharlo. Sí, seguramente abrazado. Lástima que no puedes estar, Oye, Manuel. y si algún amigo de los que nos está viendo, ya sea en Argentina o fuera, quiere más información acerca de esa conferencia, o quiere registrarse, ¿dónde va? Sí, todavía a ningún lado. Porque, como mucho, si quiere que te dé una respuesta, bueno, habla conmigo. Ok, Ahí so, en el prontamente Facebook. ya va a estar todo armado, ¿no? Sí, la idea es que a partir del 1 de enero ya esté el website completo con el proceso de registro, de pago online, de todo. Lo vas a Mira qué poder bien. pagar en tarjeta de crédito, todo. Qué bueno. La idea es eh, proporcionar sin tener una ganancia. En realidad no queremos una ganancia, queremos proporcionar lo más barato posible que podamos hacer para los jóvenes, porque sabemos que los jóvenes tampoco es que tienen mucha plata, le van a ir a Exacto. codear al papá para que se lo pague. Entonces lo que queremos es facilitar lo más posible la conferencia para mayores de 16 años, eh, sin límite de edad, ¿no? Para los que quieran ir. Y tenemos de sponsors a Neymarks, la gente de Neymarks que nos va a estar apoyando, Gospel Coalition, Coalición por el Evangelio, después Soldados de Jesucristo, allí en la cruz tenemos varios. Allí en la cruz es el ministerio de Mauricio Velarde. Sí, Eh, ok. tenemos Red 18, que es la asociación de Félix Cabrera de Plantación de Iglesias. Así Ajá. que tenemos, gracias a Dios, muchos amigos que uno conoce en las redes sociales, pero que ahora se unen a un proyecto offline para capacitar jóvenes. Y Wow. estamos muy emocionados y orando por eso. Impresionante. De verdad que, ¿qué fecha es? No me has dicho en qué fecha. Sí, te dije. 10, ¿Cuál? 11 y 12 de julio 2015, Argentina. 10, 11 y 12. Bueno, si me lo dijiste ahora, te lo hice repetir, así que está bueno. 10, 11 y 12 de Viernes, julio. sábado y domingo. Qué bueno, Sí, qué viernes, bueno. sábado y Así domingo. que yo sé que pronto va a haber más información, pero de verdad que si a los amigos que viven ahí en el Cono Sur, no se la pierden. Y vamos a ver, todo puede pasar y puede que se aparezca algún dominicano por ahí. Seguramente, seguramente. Óyeme, mi hermanito, cuéntame un poquito acerca de, am, porque antes su palabra es el Ministerio Juvenil, pero tu blog también se llama Antes su palabra. Entonces, cuéntame un poquito acerca de um, por qué decidiste abrir un blog, por qué no usas tu nombre si eres tú el único que escribe ahí, um, y qué exactamente, o sea, cuál es tu temática, qué es lo que tú quieres lograr con lo que tú escribes, porque escribes bien profundo, te metes profundo ahí. Eres buen pensador. Muy buenas preguntas. Mirá, en realidad el blog, a mí siempre me ha gustado mucho escribir o pensar o meditar sobre las cosas, cómo Dios fue obrando a través de mi vida. Siempre digo que tengo muchas piedras al costado de mi Jordán. Cuando se pasó el Jordán, se pidió que se junten piedras, que se levante un altar, para que cuando las generaciones preguntaran por qué era eso, era para recordar cómo Dios fue fiel y proveyó un paso del Jordán y mostró su fidelidad y cumplió su palabra. Entonces yo creo que también a lo largo de mis pocos años de creyente, eh, Dios ha mostrado su fidelidad y tengo muchas cosas que puedo recordar y decir, bueno, gloria a Dios porque Él obró de esta manera. Y muchas lecciones que uno va aprendiendo a través de eso, en momentos donde pasas mucho sufrimiento, y Dios te enseña cosas. Donde pasas mucha soledad y Dios te muestra su paternidad. Donde pasas el rechazo y Dios te muestra su aceptación.
Entonces, mi mayor anhelo con el blog era escribir eso, hablarle a la gente. Cuando yo escribo en el blog es como una charla, ¿no? Persona a persona. Y lo que más quiero es decirte, mirá, así es la vida cristiana. Tenés momentos de sufrimiento y quizás hay un artículo que a mí me impactó mucho en mi corazón y lo llevé semanas meditándolo porque me destrozó y es el artículo donde escribí sobre el Salmo 88, Dios en tu dolor. El salmista en ningún momento se acaba su dolor. Dios no le contesta su oración. Y él sigue reconociendo que Dios es justo, que Dios es bueno, que, que Dios es misericordioso. Entonces la enseñanza principal del artículo, lo que quiero transmitir es, no importa lo que esté pasando en tu vida, Dios no ha dejado de ser bueno, Dios no ha dejado de ser justo. No importa si pasas enfermedad, si pasas pérdida, sufrimiento, Dios no ha dejado de ser Dios. Y vos tenés que seguir esperando y seguir orando y seguir confiando en Él. Amén. Entonces, el propósito fundamental del blog es glorificar al Señor a través de compartir pensamientos de la vida cristiana. ¿Y por qué tiene ese nombre ante su palabra? Por eso, por Isaías 66:2, porque creo que lo que más necesitamos es vivir ante la palabra de Dios y porque Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Por qué Amén. por qué no pongo mi nombre? No sé, porque no me gusta, porque decir que, bueno, acá vas a entrar a estar ante su palabra. Quiero que todo el blog, toda la temática, todo gire en decir, bueno, pensamientos de la palabra de Dios. Eh, Son míos y podés leer porque ahí dice que son míos, pero porque quiero hasta en eso por ahí buscar personalmente que todo esté centrado en la palabra de Dios. Wow, qué bueno, qué bueno. Y de verdad, el blog para ustedes, amigos, es antesupalabra.com. Y pueden entrar ahí, de verdad, el formato está muy bonito, está todo. Ahí están los. ¿Cuántos artículos ya tienes publicados ahí? Poquitos. No sé si llegan a los 20, pero porque hace pocos meses, desde septiembre, que lo tengo al blog, ante su palabra. Antes escribía en un blog que se llamaba Ujú. todelconsejoDeDios.com.ar, que hoy es un ministerio argentino de sana doctrina que está conformado por varios líderes y pastores. Entonces yo cedí y les regalé el dominio, el blog, han quedado artículos míos ahí, y este ante su palabra que empecé en septiembre son artículos desde cero. Ok, ok. ¿Y cuál es el artículo hasta ahora que más te ha impactado a ti, de esos que están ahí? De los que he escrito, y creo que fue ese, el Salmo 88. Salmo 88. Porque, porque yo veo, y en mi vida y en gente muy cercana a mis circunstancias, en las que muy probablemente Dios no las cambie. Enfermedades que muy probablemente Dios no las sane. Y que lo que Dios en su plan perfecto, y lo que digo en ese artículo, que lo he hablado con muchas personas, es cuando Dios te creó, o cuando a vos te pasó eso, Dios no estaba mirando un costado y de repente se dio vuelta y se dio cuenta de que a vos te había pasado esa cosa, o esa enfermedad, o ese dolor, o esa pérdida. Dios no estaba mirando a otro lado, es parte del plan perfecto de Dios. Y es parte de un plan superior de Dios, que es el plan total de la redención. Entonces, eso me impactó mucho porque es reconocer que Dios, a pesar de todas las cosas que nosotros vemos, enfermedades que no van a cambiar, diagnósticos que no se van a solucionar, a pesar de que Dios puede hacerlo, porque Dios es soberano, pero quizás Dios quiere que vos le glorifiques en medio de esa prueba. El salmista le dice que desde su juventud que está sufriendo, que la imagen que él usa es como que estoy yo metido en medio de una montaña de cadáveres y se olvidaron de mí. Como en una guerra, amontonaron todos los cadáveres y de repente había uno que estaba vivo, pero se olvidaron de él y se fueron todos.
y él quedó ahí sufriendo hasta su muerte. Entonces, el salmista le presenta ante Dios, le dice, ¿y quién en la tumba te alabará? ¿Quién hablará de tu justicia? ¿Quién hablará de tu bondad, de tu misericordia? Y yo lo que rescaté y que me guardé y me grabé en mi corazón es eso. No importa la circunstancia que vos estés, vos tenés que seguir reconociendo que Dios no ha dejado de ser bueno, que Dios no ha dejado de ser justo, porque Dios no obra injusticia, y que no ha dejado de ser misericordioso, y que lo es con vos hoy. No importa la circunstancia, la enfermedad o lo que estés pasando, Dios está siendo bueno con vos, está siendo justo y está siendo misericordioso. Entonces, si me preguntás cuál es el artículo que más me impactó, es ese, Dios en el dolor. Porque a veces es fácil ver a Dios en circunstancias de alegría, de gozo, de que todo va bien, pero ¿y si de repente Dios quiere glorificarse con vos, dándote toda una vida de sufrimiento? ¿Seguís amando a Dios? ¿Seguís reconociendo que Él es bueno con vos? ¿Que Él es justo con vos? ¿Que Él es misericordioso con vos? Es el desafío de la fe cristiana. Sí, Wow. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo. Amén, amén. Y eso es, um, he estado leyendo acerca de Filipenses y el gozo y cómo Pablo, um, a pesar de sus circunstancias, podía decir que él estaba gozoso. Y es el confiar en la soberanía de Dios, confiar en que Él está en control, confiar en que las circunstancias, eh, todas, si confiamos en lo que, y creemos en lo que Romanos 8 habla acerca de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, sabemos que si estamos cubiertos por Él, si estamos bajo su control, uh, todo lo que nos pasa es porque Él quiere porque Él permite que lo pase y es con un propósito. Es cuestión de encontrar enfocarnos en su bondad, enfocarnos en sus promesas y ver eh, para qué me está pasando lo que me está pasando. Lo que pasa es que es muy difícil llegar ahí, porque lo primero que uno hace es que se desespera. Yo algo que siempre me gusta recordar también y que está en otro artículo del Salmo 90 sobre mi brevedad y tu eternidad. Y el contraste Después es que entre tú te vas profundo. Oye, eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue otra vez? mi brevedad y tu eternidad. Oye, La eso. eternidad de Dios. Y es un salmo que escribe Moisés, y en una parte que a mí me impacta mucho es que él dice que Dios se da vuelta y vuelve la cabeza. Dios es como que si yo miro atrás y vuelvo a mi cabeza y pasaron 1000 años. Y nosotros somos un soplo ante Dios. Wow. Entonces, si vos mirás la eternidad, que es algo impensado para nosotros, porque cuando se acaben el primer 1000 millones de años, cuando por fin terminen los 1000 primeros millones de años, comenzarán otros, y así sucesivamente. Entonces, a la luz de la eternidad, ¿qué son 70 u 80 años de lo que nosotros vivimos en esta tierra? Si es que Nada. vamos a vivir 70 u 80, porque quizás nosotros mañana ya no estemos, o el año que viene, o dentro de unos meses, porque nadie sabe ese día, solamente Dios. Entonces, a la luz de la eternidad, cuando vos te abstraes de tu vida y empezás a ver que no sos el centro del mundo, y cuando te abstraes y te pones como mirándote desde un avión, a la luz de la eternidad, vos decís, no es nada que yo sufra 40 años por Cristo. No es nada que yo sufra 50 años con esta enfermedad y glorificándole a Dios. No es nada, porque la eternidad no se compara con lo que hoy vivimos. En Colosenses 1, Pablo le dice, alabando a los colosenses, que él había oído de su amor a los santos, que él había oído de su fe. ¿Por qué? A causa de la esperanza reservada a vosotros en los cielos. Y así nosotros tenemos que vivir. Vivimos las circunstancias que vivimos glorificando a Dios, no porque Dios va a cambiar esas circunstancias, sino a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos. Entonces, yo creo que si vivís eso en tu vida y cuanto antes te des cuenta de esa realidad, lo primero que vas a hacer va a ser buscar glorificar a Dios con todas las cosas en tu vida. Amén. Amén. Porque
yo pienso a veces, si me despierto mañana en la eternidad, ¿de qué cosas me hubiera arrepentido? Entonces, trato de pensar hoy que tengo 24 años para cuando llegue a los 40 no decir recién ahí, uy, ya se me va a acabar la vida. No, yo hoy camino con mi esposa y le digo, voy a cumplir 25 y ayer tenía 5 años y estaba jugando. Wow. Mañana no sé qué va a pasar. Entonces, es como que vivís con tiempo prestado y vivís para glorificar a Dios, porque eso es lo que no vas a poder hacer. eh, Jugarte por Dios, arriesgarte y sufrir por Cristo como sufrimos en este mundo, no lo vamos a poder vivir en la eternidad. Entonces, si tenés, no sé, si tenés 80 años y estás viendo esta entrevista, o 90, o tenés 15, que cada día vivas con ese objetivo, glorificar a Dios. Amén, amén. Eso está, así es. Eso es lo que la palabra nos manda. Que debemos eh, poner todo en la perspectiva de la eternidad. O sea, a veces nos enfocamos demasiado en las cosas terrenales y se nos olvida de que, como dices, nuestro tiempo aquí es diminuto comparado con la eternidad. Que eso está buenísimo, Enrique. Y hemos hablado de muchas cosas, de tu testimonio, hemos hablado de ante su palabra, hemos hablado de tu conversión y de la conferencia que piensas hacer. Pero hay un tema que me gustaría tratar rapidito y es sobre, y es sobre soldados de Jesucristo. Um, yo sé que uh, tú estás envuelto en ese ministerio desde sus inicios. Y me gustaría que me dijeran más o menos cómo se formó eh, y si, porque ahora tienen casi 1 millón de seguidores en Facebook, más un blog, están en Twitter, están en inglés también. Cuando esto se formó, eh, ¿pensaron alguna vez que iba a llegar a tener este alcance? Cuéntame un poquito, remóntate, no sé cuántos años hace que empezaron, si fueron 2 años o 3 años. Sí, Si me puede dar la historia, por favor. sí, no me acuerdo muy bien exacto, pero creo que fue en marzo del 2013, cuando... Eh, 2003, no, antes. Sí, tiene que ser antes, no creo que después de 2013. Cuando me vean los otros administradores me van a querer matar. Pero lo que yo voy a decir, porque hablando de recién de la eternidad y ya se me fueron los tiempos. Así que no Oh, me pidas imagínate. fechas. Bueno, la cuestión es esta. Un día Gregorio Polanco, que es bastante conocido también en las redes sociales, el hermano, un amigo, nos convoca, éramos 5 en total en ese chat, en un chat grupal, para ver acerca de las páginas que estaban surgiendo, páginas que eran de defensa de la fe, y que lo que hacían más era denunciar que construir o que edificar o que poner cosas de sana doctrina. Entonces dijimos, bueno, cada uno compartía frases e imágenes en sus Facebook personales. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos eso en un solo sitio, en una página? Armamos una página nuestra y publicamos lo que nosotros publicamos, nuestros perfiles, pero todos juntos bajo un mismo nombre en una misma página. Y entre ir y venir ese mismo día nos emocionamos tanto que armamos el logo, pusimos el nombre, Heraldos del Evangelio, y lanzamos la página. Al final del día teníamos como 1000, estábamos re contentos. Ajá. Pasaron un par de meses y Heraldo llevaba 27.000 personas y era un montón. Estábamos enloquecidos, es 27.000 personas. Habíamos lanzado nuestro primer website, hdelevangelio.org se llamaba, y de repente, un día, un estudio de abogados de España llamándonos y diciéndonos que Heraldos del Evangelio era una marca registrada de la Santa Sede del Vaticano y que teníamos 24 horas para quitarla porque iban a empezar acciones legales en nuestra contra, específicamente de un hermano que vivía en España y que nos donó el dominio del website, en la dirección. Entonces Wow. tenían los datos del hermano como para empezar una causa. O sea, te metiste en un problema legal internacional. Con el Papa.
No era argentino en ese momento. Eh, entonces, lo que pasó fue que dijimos, bueno, listo, ya está, cerrémosla. De buenas a primeras, cerremos soldados, heraldos. Y la conversación de ese día, todavía me acuerdo, fue, si Dios nos bendijo, si Soldados creció porque Dios lo bendijo, si Heraldos creció porque Dios Heraldos. lo bendijo, cualquier otra página, si el Señor quiere de nuevo, la puede bendecir. Así que cerramos Heraldos, abrimos Soldados y empezamos de nuevo, de cero. Un like, dos likes, tres likes y empezamos a publicar imágenes, empezamos todo el camino de nuevo y en el transcurso se sumó más gente, tenemos a Marcos de España, Albert de México, Luis, otro dominicano, ya teníamos a Jenner de Dominicana, estaba Anderson en aquella época con nosotros de Colombia, eh, no me olvido nada más, Julio también de Venezuela con Gregorio que es de Venezuela, y hoy somos 7. Anderson ya no está con nosotros, pero somos 7 y seguimos trabajando en Soldados. Tenemos el website con artículos originales, con otros artículos que son republicados. Ahora el anhelo es tener todos artículos de escritores originales para Soldados. Tenemos las mini conferencias que arrancaron el mes pasado. Eh, Después, y bueno, y así fue creciendo. Me acuerdo que desde los 45.000, cuando habíamos llegado a los 45.000, no sé qué cosa loca le pasó a Facebook, de estas cosas que Facebook cambia las políticas, todo eso, y de repente empezó a disparar para arriba y no paraba de crecer. Crecer y cada día eran 20, 25.000, 30.000 que se sumaban, y hoy gracias a Dios estamos por pisar el millón de personas que nunca habíamos pensado que iba a suceder eso. Pero por la gracia de Dios usamos Soldados y queremos que el Señor nos encuentre fieles para su gloria, para extender el Evangelio de la gracia. En Soldados hay miles de católicos, miles de testigos de Jehová, hay mormones, hay de lo que se te ocurra dentro de esa página. Entonces cuando vos lanzás un artículo, vos ni siquiera sabés el alcance que tiene. No lo sabemos el alcance que tiene. Y de repente por ahí a las perdidas te llega un mail de una persona no sé dónde contándote un testimonio enorme de lo que había hecho, una imagen de Soldados o un artículo. Pero lo que yo quiero recalcar y que quede bien claro es que nosotros que estamos ahí en Soldados no hacemos nada de lo que no haga ninguna otra persona. O sea, no podemos adjudicarnos absolutamente nada. Eh, es obra de Dios, es Dios quien le plació agarrar esa página y no otra y hacerla crecer. Y nosotros ahí, como, no sé, expectantes mirando cómo crecía nomás, porque no hacíamos otra cosa. No, jamás pagamos un peso de publicidad en Facebook, porque ni siquiera lo tenemos. Así que no podemos pagarlo. Entonces, Wow. directamente fue la obra de Dios hasta el día de hoy que el alojamiento para el sitio web es donado por el Ministerio Servo Fiel y después el sitio web lo pudimos comprar con donaciones de un día que pedimos para el sitio web y la gente nos donó. Y ahí está, y ahí estamos trabajando y dedicando. Alguien me preguntó si trabajábamos a tiempo completo para Soldados. No. Somos personas que trabajan 9 horas en su trabajo o que estudian en la universidad y se hacen el tiempo para estar ahí, para publicar, para compartir, para responder mensajes que no damos abasto de todos los mensajes que llegan. Pero si sirve de ánimo para alguien que está escuchando esto y quiere iniciar algo para el Señor, eh, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es nada de eso, es sinceramente querer glorificar a Dios y Dios va a bendecir su palabra. Amén, amén. Y yo he notado en los últimos 2, 3, 4 meses, o sea, el enfoque de lo que es Soldados se ha hecho más un ministerio, y me explico. O sea, por mucho tiempo era una página de Facebook donde se ponían imágenes de, um, de frases célebres y sermones y referencias, pero en los últimos meses se ha hecho más ministerial en el sentido de el website, que es como un blog. También tienen libros gratis que se pueden
bajar desde ahí, haciendo, eh, están anunciando conferencias, están haciendo mini conferencias también, como esta de el llamado pastoral que pasó hace unas semanas. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Ustedes están bajo algún tipo de asesoría fuera de usted? Porque tú me dices que son 7 jóvenes y que nunca se han encontrado cara a cara, ¿verdad? Todo ha sido virtual. Todo ha sido virtual y no solo eso, sino que nunca, hasta ahora, hemos podido estar en una videollamada los 7. Wow. A lo máximo hemos tenido una videollamada entre 2, así como yo estoy hablando con vos ahora. Pero también Wow. es es un testimonio porque muchos de los que estamos ahí en Soldados no tienen para comprar una cámara web, o se les complica comprar una cámara web o conseguirla, o aparte tenemos franjas horarias distintas, uno está en España, yo en Argentina, el otro en Colombia y Dominicana, en Venezuela y Dominicana, así que imagínate también la franja horaria es complicada, pero Soldados ha tomado el rumbo más agresivo, yo diría también, porque es una manera donde queremos usar ese canal que se ha abierto para meter todo el agua posible, para meter todo lo que se pueda ahí. eh, y creo que en eso grandemente nos ha ayudado el pastor Félix Cabrera, a quien considero un amigo, nos ha abierto su corazón y de generosidad y bondad en ofrecer lidiar con estos 7 jóvenes que son de distintos lados, con horarios, con un montón de dificultades, para poder potenciar Soldados para la gloria de Dios. Entonces, por eso, de él surgió las ideas de las miniconferencias. Yo le digo que él es el productor ejecutivo. Y se ríe. Pero él es el que produce, el que está detrás de cámara, para que la gente lo sepa, la que está mirando. Sí. Él contacta a los pastores, él arma todo. Y yo estoy ahí porque él quiso que yo estuviera. Porque yo jamás se me hubiera ocurrido meterme a ser de moderador. Porque Pero hace muy buen trabajo, ¿viste? es la del principiante, de los nervios. Pero del llamado pastoral con el pastor Otto Sánchez y con Edgar Aponte. Edgar Aponte, que estuvo muy buena. Eh, ¿Cuál, no sé si sabes, cuál ha sido el alcance? ¿Cuánta gente la vio o la ha visto hasta ahora? Mira, ¿Tienes una idea? hoy hoy no vi cuánto, pero lo que yo sé es que en 48 horas de que se lanzó, tenía más de 3.000 personas que le habían visto a la conferencia. Ya con eso, hoy no sé si tiene 20.000 o 15.000, pero ya valió la pena, increíblemente. Sí, Por todos los impresionante. mensajes que llegaron, por todos los emails que nos mandaron con más preguntas. Ahora se están preparando las preguntas, las están contestando Edgar y Otto para lanzar una serie de publicaciones en respuesta a las preguntas esas. Wow. Pero uno no sabe, lo que tiene esto es que uno no sabe el alcance que tiene. Solamente Dios sabe el alcance que tiene. Gente que baja el video, que lo sube a su canal de YouTube, que lo sube, lo comparte, lo manda por... El otro día nos enteramos de una red social que jamás habíamos sabido que existía y de repente Soldados tenía una página en esa red social. Se ve que un hermano... ¿Cómo así? Ya le están abriendo franquicia. Un hermano abrió una cuenta y empezó a subir todas las imágenes de Soldados en una red social que yo ni siquiera sabía que existía y ni siquiera me acuerdo el nombre ahora. Pero son cosas que pasan que son increíbles. Y ahora seguimos, gracias a Dios, con Félix y estamos trabajando en poder tener más organización en Soldados para poder tener una visión a futuro mucho más amplia y de multiplicar lo que el Señor nos dio. Y una de las primeras iniciativas es esta, es una serie de mini conferencias. Sí, esa entrevista, esa conferencia del llamado pastoral, de verdad a mí me gustó muchísimo. Y cuéntame acerca de la segunda conferencia que fue acerca de Cantando el Evangelio. ¿Cómo surgió la idea de hacerla? ¿A qué se refiere eso de Cantando el Evangelio? Y cuéntame un poquito acerca de lo que se trató en esa conferencia y
¿cuál ha sido, qué tú aprendiste, cómo te impactó a ti hacer esa entrevista? Me impactó primero muchísimo porque estaba con Mauricio Velarde y Sergio Villanueva, que son, como decimos acá en Argentina, dos grosos, eh, eh, tremendos hombres de Dios con un conocimiento increíble sobre el tema. eh, y cuando hablas, lo mismo me pasó con Edgar y Otto, cuando hablas con personas que saben muchísimo del tema y tienen testimonios fieles y no solamente es conocimiento, sino que es un testimonio increíble de una fidelidad a Dios. Entonces, no hay chance de que no aprendas algo, de que no te vayas enriquecido con algo de esa conferencia. Por más que yo no soy músico y no toco ni nada ahora, pero me interesa muchísimo el tema y es un tema que si vos ves la conferencia te das cuenta que eso no es para músicos nada más. El tema de la alabanza y la adoración es general para todo el cuerpo de Cristo y todos tenemos que tener un entendimiento correcto de la alabanza y la adoración y de cómo debe ser. Entonces, la conferencia, ¿dónde nace? Nace en la cabeza de Félix porque estábamos charlando de qué series van a venir. Por ejemplo, primero llamado pastoral, segundo cantando el Evangelio y tercero, ya te doy el adelanto, en enero, es centrados en el Evangelio. Eh, Centrados en el Evangelio, wow. Centrados en el Evangelio. Y va a ser una charla con José Mercado y Andrés Birch, creo, con los pastores José Mercado y Andrés Birch. Y va a ser todo el tema de qué es el Evangelio y una vida centrada en el Evangelio. Pero volviendo cantando el Evangelio, con Sergio, que yo no lo conocía y lo conocí recién en la entrevista, empezaron a hablar con una profundidad sobre el tema, sobre lo que es la alabanza para Dios, porque no es que se quedó en qué tenemos que cantar en las iglesias y listo. No se quedó solamente en qué es el grupo de alabanza y listo. O cómo componer una canción y nada más. No, se habló profundamente de una teología de la alabanza y la adoración, de lo que corresponde a la alabanza y la adoración, qué es, cómo podemos hacerla correctamente, cómo no, que Dios habla acerca de las emociones en la alabanza y la adoración. Así que maravilloso, maravilloso. Le recomiendo a todos que la puedan ver porque no tiene desperdicio. Es larga porque hablamos muchísimo y cada pregunta la respondió tanto Sergio como Mauricio, los dos. Entonces es larga, pero cada minuto vale la pena. Wow. ¿Y hasta qué hora tú duraste grabando? Y hasta las 4 de la mañana. Ay, 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 pero eso era a base de mate o café. ¿Qué es Sí, lo que tú estabas también, bebiendo a esa hora? también por el cambio horario de cada uno de los diferentes países. Yo en Argentina siempre estoy más tarde de lo que están, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, en ciertos lugares. Entonces siempre a mí me toca grabar un poco más tarde de lo que... Oh, interesante eso de las mini conferencias y cómo Dios está usando a soldados. O sea, yo me he dado cuenta del giro dramático que ha pasado en los últimos meses y de verdad que ha sido, es impactante ahora mismo y yo sé que va a ser de mucho impacto um, a muchos más jóvenes, muchas más personas en toda Latinoamérica y esa es nuestra oración. Así que um, eh, para adelante con eso. Y entre todas las cosas que tú te has metido, porque de verdad que Dios te ha dado una gracia especial para estar metido en tantas cosas, muchas de las cuales no llevan tu nombre. Y eso es lo interesante y lo que refleja ese corazón de siervo que tenés. Y es sobre coalición por el Evangelio, porque también participas y ayudas en ese ministerio. Háblame un poquito de cómo entraste a Coalición por el Evangelio y cuál es tu función en ese ministerio. Bueno, Coalición por el Evangelio, yo soy coordinador creativo del ministerio. O sea, me encargo de todo lo que es diseño gráfico, los diseños que hay en el website, en los amaneciendo en su palabra de cada día. Así que, por la gracia de Dios, yo estoy ocupado en lo que yo sé hacer, en el diseño, y también, por la gracia de Dios, he podido colaborar con artículos
para la coalición con algunos devocionales, algunas respuestas a preguntas. Y cómo llegué a coalición fue también una cosa muy soberana de Dios, cuando yo un día en mi antiguo blog, cuando yo tenía todo el consejo de Dios, empecé a escribir sobre qué ministerios te recomiendo o qué páginas te recomendaría visitar. Y un día publiqué ese artículo en Soldados y por el alcance que tiene Soldados, muchísimas visitas estaban llegando a Coalición desde el dominio de todo el consejo de Dios. Entonces lo que pasó fue que le dijeron a Jairo, que es el director editorial de Coalición, le dijeron que estaban llegando muchas visitas de ese sitio. Él se interesó en saber quién estaba detrás de ese sitio, y él no sabía que yo estaba también en Soldados, luego se enteró, pero me contactó, charlamos, tuvimos un par de charlas por Hangout también, y de repente ellos estaban por empezar a lanzar la parte de coalición hispana más fuerte eh, en toda Latinoamérica, y querían tener un equipo de trabajo. Entonces lo que hicieron fue Jairo pidió diferentes personas, y en una de estas, no sé por qué, estaba yo, para que poder trabajar como coordinador creativo de coalición. Son esas cosas que vos decís, no hay otra explicación que la gracia soberana de Dios. ¿Qué hago yo en Soldados y qué hago yo en Coalición por el Evangelio? No tengo ni la más pálida idea de cómo llegué ahí. Pero yo sé que estaban los planes del Señor, y no tengo ningún mérito con eso. Entonces, cuando Jairo me ofreció trabajar en Coalición, lloré, porque para mí fue algo, fue algo de parte del Señor, decir, bueno, mi anhelo es servir al Señor con lo que más pueda. Y me abrieron otra puerta para servir, y en Coalición por el Evangelio, que es un ministerio muy reconocido. Entonces, la verdad fue una bendición, y ahí estamos trabajando hace ya muchos meses, y ahora viene la conferencia en Orlando en abril, que si el Señor me lo permite voy a estar allá. Vas a venir. Claro. Así No, que no, pero ahí tenemos que tomarnos un mate. Bueno, yo no sé si voy a aguantar el mate, pero voy a llevar un vamos a matecito, ver. voy a llevar un matecito para que tome Keller, Carson, Piper. Cuidado entrando esa hierba por ahí, por Miami. Medio kilito de yerba. Ay, Señor, de verdad que como dices, la gracia de Dios y cómo Él abre puertas y cómo Él conoce nuestro corazón, sabe en nuestras intenciones, y si estamos dispuestos, Él nos usa y de verdad que doy gloria a Dios por tu vida, y eres un ejemplo de un joven um, que se ha dedicado, que ha salido o ha sabido encontrar en Dios su esperanza, encontrar en Dios su fuerza, encontrar en Dios su todo. Y de verdad que es una bendición contarte o poder ser contado entre tus amigos. Así que de verdad, Enrique, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Y ¿dónde tú te ves de aquí a 2 o 3 años? No tengo ni idea, hermano. No tengo ni idea. Lo que el Señor, lo que sí veo es persiguiendo el mismo fin, de glorificar a Dios, de aprender su palabra. Todavía me queda un año en el seminario de acá de la iglesia, y después también quiero seguir capacitándome en teología y sirviendo al Señor en la iglesia local. Yo la verdad, en realidad no sé dónde puedo llegar a estar de acá a 2 años, pero sé para dónde apunto, y cuál es mi anhelo, del llamado al ministerio, de aprender cada vez más de la palabra de Dios, de enseñar las escrituras, de aprender y de utilizar los dones que el Señor me dio para glorificarle. Así que me veo ahí. Me veo con un hijo más, porque mi esposa está embarazada de 4 meses, así que de seguro vamos a tener otro en la familia. Mira Así qué que, bien. pero
nada, si la respuesta a la pregunta es esa. Me veo en el mismo camino. Sé que voy a estar un poco más adelante si Dios lo quiere, eh, más creciendo de santidad, buscando agradar al Señor en todo, dando fruto en toda buena obra. Así que ese es mi meta. Amén, amén. Pues nada, mi hermanito, sabes que cuentas conmigo, doy gracias a Dios por tu vida, y gracias por el tiempo, gracias por acceder. Yo sé que estás tardecito ya allá en Argentina, pero nada, ha sido muy bueno conocer un poco más acerca de lo que Dios ha hecho, está haciendo y sabemos que hará en tu vida. Así que a ustedes amigos, les invito a que vayan al blog de Enrique, antesupalabra.com, síganlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en los distintos ministerios en que él está involucrado, y oren por él y yo sé que seguirlo a él le va a ser a ustedes de mucha bendición, así como lo ha sido para mí. También le invito a continuar en contacto conmigo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde quiera que haya redes sociales, yo usualmente estoy por ahí. Así que sigan, lean mi blog y mantengamos en contacto y oremos mutuamente los unos por los otros. Y sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en Latinoamérica y um, eso es lo que todos nosotros estamos anhelando, ver ese avivamiento en Latinoamérica, entre los jóvenes, llevados por el Espíritu Santo a afianzarse más en su palabra. Así que gracias a ustedes por estar ahí. Pronto les voy a anunciar la próxima entrevista que vamos a tener, que yo sé que también será de mucha bendición, así como ha sido esta y las que hasta ahora se han publicado. Así que gracias por estar ahí. Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Bye bye.